Sí, entonces vamos a seguir con lo de los sacerdotes. Fíjense que es un estudio así bien, bien hermoso porque la verdad es que nos damos cuenta de que nosotros somos esos sacerdotes. Nosotros somos estos siervos de Dios o siervas de Dios que estamos tomando el papel de sacerdotes y necesitamos conocer qué dice la palabra, necesitamos entender qué el Señor espera de nosotros como sacerdotes, ¿verdad? Entonces estuvimos estudiando todas las responsabilidades de los sacerdotes, tanto en el atrio como en el lugar santo, y de la importancia de que nosotros tomemos nuestro lugar como sacerdotes y que seamos capaces, ¿cómo se puede decir? Demos esa talla para permitirle al Espíritu Santo que nos meta al lugar santo. Necesitamos pasar del atrio al lugar santísimo, porque vamos a ir bien, más adelantito vamos a ver las restricciones de los sacerdotes, quienes no podían, siendo sacerdotes, entrar al lugar santo a ministrar al Señor. Entonces, qué importante es saber qué Dios quiere para nosotros, no solamente las vestiduras, que nosotros tengamos esas vestiduras sacerdotales, que tomemos nuestro lugar como sacerdotes, sino que también aprendamos, que sea un caminar de enseñanza, que sea un caminar de aprendizaje, como hablamos hace un ratito, que salgamos ya de la prueba que representa el lugar, el atrio, y pasemos al proceso donde es el lugar santísimo, porque en el proceso hay revelación, en el proceso hay enseñanza, el proceso te lleva a madurez, el proceso te lleva a experimentar otra faceta del poder de Dios, a experimentar otra faceta del gustar de la presencia de Dios. Cuando ya el Señor nos permite entrar al lugar santo, hay una necesidad por la presencia de Dios. Hay una necesidad por presentar ese pan, el pan de la proposición. Hay una necesidad en nuestra vida de venir delante del Señor al candelero de oro, a presentar ese aceite de la unción, a no permitir que ese aceite deje de fluir, a no permitir ¿cómo se llama? Que se apague esa lámpara de noche, ¿verdad? Sino que se cumpla con el ministerio. Es un anhelo por agradar a Dios. Es un anhelo de entender de lo que significa entrar ahí. Una vez que todo sacerdote entra al lugar santo, ya no quiere perder ese derecho, ya no quiere perder ese privilegio de entrar al lugar santo. Y porque el hecho de entrar al lugar santo nos abre ya como quien dice el camino, el paso, ya está abierto el paso para entrar al lugar santísimo, que es otro nivel a lo que el Señor quiere llevarnos. Pero también hablábamos del altar del incienso y de la importancia pues que representa el ministrar a Dios en la mesa de la proposición, en el candelero de oro y en el altar del incienso, porque en estos tres mobiliarios representan la capacidad que tenemos, o mejor dicho, no la capacidad, sino que podríamos decirle la disposición, que nosotros podemos presentar a Dios para poder entrar al lugar santísimo. ¿Qué estamos dispuestos a entregar? Porque en el lugar santo nosotros nos damos al Señor completamente, nos damos en sacrificio al Señor. Recordemos que incluso a la mesa de los panes de la proposición habla también del hecho de que nos tenemos que convertir en pan para alimentar a otros. También el hecho de que somos llenos de la unción del Espíritu Santo
para ministrar a otros la unción que Dios ha puesto en nosotros, esas 7 unciones, los 7 espíritus, y el altar del incienso que representa cuánto estoy yo dispuesto a sacrificar de mi vida, de mi tiempo, para interceder, para tomar el ministerio de la intercesión por otros, ¿verdad? Y así como Esther se vio en la necesidad de entrar a las cámaras del rey sin ser llamada, y ella estuvo dispuesta, así es posible, morir, porque presentarse delante del rey sin ser llamado representaba la muerte. Pero vemos a una Esther que, viendo la necesidad que tenía su pueblo de interceder por ellos porque había una sentencia de muerte, Esther estuvo dispuesta a morir, a sacrificarse para intentar salvar la vida de su pueblo. Y esa es la intención que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. ¿Cuánto podemos sacrificar por buscar esa presencia? ¿Cuánto vamos a sacrificar nosotros de nuestra vida para entrar a ese lugar santísimo, a la recámara del rey? ¿Qué estoy dispuesta yo a darle al Señor para que yo pueda entrar al lugar santísimo? Aunque el velo está roto, el velo el Señor lo abrió, hay libre entrada. Pero se necesita no solo entrar confiadamente al trono de su gracia. Recordemos que la palabra confiadamente representa de que yo voy con una disposición y voy tranquila porque yo sé que tengo la libre entrada. O sea, significa que yo me considero que puedo entrar porque, perdón, tengo derechos para entrar al lugar santísimo. Vamos a recordar cómo en el Cantar de los Cantares vemos cómo la amada entra a las cámaras del rey. Entra libremente porque ella siente que tiene derecho de ir a su recámara y a disfrutar de esa intimidad. Entonces el sacerdote en el lugar santo muere toda, ¿cómo se puede decir? Toda extrañez, o sea, se va todo lo extraño del mundo, se tiene que morir todo lo que no hace clic con el Espíritu Santo, todo con aquello que el Espíritu Santo desecha de nuestra vida. Tenemos que morir a todo eso para que podamos entrar al lugar santo, así como la novia que entra vestida y perfecta a la recámara del novio. Esa es la idea del tabernáculo, esa es la enseñanza que está dando el tabernáculo. Ahora, aunque alguien me puede decir, pero yo tengo libre entrada, el Señor dijo que tengo libre entrada al lugar santo. Al lugar santísimo, perdón. Sí, hay libre entrada al lugar santísimo, pero hay que ver, muchas veces nos presentamos y la palabra de Dios habla y dice que no nos podemos presentar con las manos vacías delante de Dios. Entonces hay un montón de requisitos para que cuando yo entro al lugar santísimo, yo sé que voy a ir no solo a recibir, sino que también yo voy a dar. Entonces, hay una preparación previa. Por eso es que el tabernáculo de Moisés da una enseñanza bien figurativa, pero bastante clara del proceso, no solamente de la vida del cristiano para convertirse en la esposa de Cristo, sino que también nos enseña cuál es la preparación como sacerdotes que debemos de tener nosotros para saber que si entramos al lugar santísimo, como en aquel tiempo, los sacerdotes tenían que entrar de una manera correcta. Los sacerdotes, si entraban y eran aceptados a Dios, no morían. Pero si el sacerdote no cumplía con los requisitos que eran pedidos por Dios y no era agradable a Dios, el sumo sacerdote podía morir. Entonces ahora pues no morimos, pero muchas veces entramos al lugar santísimo delante de Dios y a veces salimos peor de lo que entramos, porque muchas veces no entramos de la forma correcta delante de Dios.
¿verdad? No entramos con un corazón contrito y humillado delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que al altivo Él lo mira de lejos. Significa que el altivo también quiere entrar y clama y ora, porque si el Señor lo mira de lejos, porque Él entró para poder clamar, pero como es altivo, el Señor lo ignora completamente. Pero Él dice, el que viene a mí con un corazón contrito y humillado, ese sale con perdón, Él sale con retribución. El Señor mismo lo explicó cuando aquella parábola que dijo que se había presentado un fariseo y también un publicano, si no estoy mal. Y entonces dice que el fariseo estaba hasta el frente y levantando manos y dándose, ¿cómo se llama? Echándose flores él mismo delante de Dios, como que si a Dios nosotros necesitamos decirle lo que hacemos por Él. Ay, Señor, yo estoy aquí porque, hice mucha obra, hoy ayudé a un pobre, hoy llevé a alguien a ti, hice que alguien aceptara a Cristo, tengo un alma que aceptó a Cristo, pero eso lo hice hoy yo por la mañana. Ay, también fui amable, di la vía, hoy sonreí. Mire, uno podría presentarse adelante del Señor con muchas, echándose flores uno mismo. Y así lo hizo aquel fariseo, porque le decía, Señor, mira que yo ayuno 3 veces por semana, yo diezmo, yo doy ofrendas, yo doy esto, el yo aquí, el yo allá. Muchas veces así somos delante de Dios. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, que aprendamos a tener la forma correcta para presentarnos delante de Dios. Que no lo hagamos de una forma como los fariseos lo hacían, como Jesús lo comentó esa vez, y él mismo explica en esa misma enseñanza, dice que el publicano atrás ni siquiera lograba levantar su cabeza y estaba postrado porque su corazón estaba contrito y humillado delante de Dios. Y él callaba delante de Dios porque sabía su condición. Pero qué interesante que Dios no se fijó en el que estaba al frente dando alardes de lo que hacía, sino que se fue al que estaba hasta atrás, pero tenía un corazón contrito y humillado, y a ese escuchó Dios. Escuchó el corazón contrito y humillado, porque ese publicano ni siquiera salía palabra de su boca. Él tenía humillación. Entonces el Señor Jesús dice, ¿quién salió justificado? El publicano que estaba hasta atrás, que ni siquiera abrió su boca, ni siquiera levantó su cabeza, pero su corazón estaba contrito y humillado, o el fariseo que estaba hasta el frente, que por ser fariseo, por ser tal vez un intérprete de la ley, por ser un maestro tal vez, o incluso podía ser hasta un levita, estaba hasta allá, o posiblemente hasta sacerdote, y estaba ya hasta el frente. Pensaba que por sus vestiduras, por lo que se miraba exteriormente, él podía ser aceptado, y vemos que no es así. Entonces, el tabernáculo de Moisés nos enseñan esos pasos hermosos, la manera correcta en que vamos a ser aceptados, para qué entrar al lugar santísimo. La necesidad que hay que entrar al lugar santísimo. Hay una necesidad grande como pueblo de Dios a entrar a ese lugar santo. Hay un llamado de Dios. Recordemos pues entonces que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo, y solo el sumo sacerdote, un nivel más elevado de consagración, podía entrar al lugar santísimo. Cabe recalcar que el aceite de la unción era rociado solamente sobre el sumo sacerdote. O sea, no todos los sacerdotes eran rociados, eran ungidos con el aceite de la unción, y eso lo encontramos allí en Levítico. El Señor le dijo a Moisés, toma del aceite de la unción y rocíalo sobre Aarón. No dice sobre todos los sacerdotes, solamente sobre el sumo sacerdote. Entonces, esto nos enseña que la unción que está sobre el sacerdote, o mejor dicho,
los sacerdotes que reciben la unción, o es la unción las que nos capacita para entrar al lugar santísimo. Es la unción de Cristo que nos permite entrar al lugar santísimo. Así es que vamos viendo entonces que no todos los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, solo aquel sobre el cual la unción del Espíritu Santo estaba sobre él. Dice Hebreos capítulo 9, versos 3 al 7, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora por detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, los demás sacerdotes. Pero en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, dice, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces vemos a qué se entra al lugar santísimo. ¿A qué se entra? Se entra a presentar, dice, sacrificio, a llevar sangre, intercesión por los pecados de ignorancia. No solo Aarón tenía que presentar sangre, no solo por él, sino también por el pueblo. Entonces, él se presentaba una vez al año para expiación. Ahora nosotros podemos entrar no solo para expiación, sino que también podemos entrar para disfrutar de una comunión con el Señor, porque allí está, en el lugar santísimo, está ¿cómo se llama? El arca del pacto, donde estaban depositadas la vara de Aarón que habla de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Algo muerto, con el poder de la resurrección, como el poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder que es el Espíritu Santo, nos levanta a nosotros, estando muertos, Él nos da vida, ¿verdad? Por medio de la resurrección, del poder de la resurrección, que eso representa la vara de Aarón. El maná que estaba también allí, que el maná era el símbolo del alimento de Dios. Y recordemos una cosa, que los únicos, hablando de los sumos sacerdotes, los que son ungidos, que entran al lugar santísimo, pueden no solamente ver el arca del pacto. En este tiempo el arca del pacto era solo vista, pero si nos vamos a Apocalipsis, recordemos que uno de los premios para las iglesias vencedores es ser alimentados del maná del cielo, del maná escondido, porque aquí en el arca del pacto estaba el maná, y este es el maná escondido. Entonces es un premio para los vencedores. Entonces estamos hablando que el sacerdote ungido que entra al lugar santísimo es uno de los vencedores de las iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Entonces estamos hablando que el entrar al lugar santísimo pues conlleva no solamente el hecho de que como soy sacerdote y está abierto el velo, yo puedo entrar como Juan por su casa. Son los vencedores, ¿se dan cuenta? No solamente el hecho, no, pues yo puedo entrar porque Jesús ya abrió el velo. Hay requisitos, y uno de esos requisitos es ser vencedores para optar para el maná que está escondido en el arca. Y ahí también estaban las tablas de la ley. Y recordemos que una
de los puntos que el Señor habló cuando dijo que el nuevo pacto iba a estar en el corazón de los que le amaban, dijo que Él iba a grabar sus mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Y este es el nuevo pacto que yo haré con ellos, dice el Señor. Escribiré mis leyes en las tablas de su corazón. Entonces, son aquellos quienes entran, los vencedores, quienes entran, los que están con el sello del nuevo pacto y tienen las leyes del Señor escritas en sus corazones, marcadas. Y eso me habla de un vivir sometido conforme al mandamiento de Dios, porque está grabado en ese corazón. Ya en ese corazón no hay lugar para otra cosa más que para el sello que es la ley de Dios en nuestra vida. Entonces vamos viendo que no es solamente así. O sea, cualquiera puede entrar al lugar santísimo y ser aceptado. Solo son aquellos vencedores, los ungidos y los que han sido sellados y son parte del nuevo pacto. Entonces, vemos también que el sacerdote no podía entrar todo el tiempo, solo lo hacía una vez al año, ¿verdad? Pero tenía que ir vestido adecuadamente. Y ahí en Levítico 16, 2, 4, el Señor habla que dice que Aarón tenía que llegar al propiciatorio detrás del velo. Él podía entrar, dice, detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca. Y tenía que ir vestido adecuadamente para que no muriera. Entonces, le dice que como él iba a entrar, iba a estar al frente de la presencia de Dios que estaba en el propiciatorio. El propiciatorio era una placa de puro oro que tapaba al arca, ¿verdad? Entonces, el arca del pacto era el propiciatorio, estaba y sobre el propiciatorio habían dos querubines con sus alas cubriendo todo el propiciatorio y sus rostros viéndose uno al otro. Se dice que estos dos querubines representan a los dos arcángeles que no cedieron a la contaminación de Lucifer. El tercer arcángel, pues, que era Lucifer, el cual cayó de la presencia de Dios. Y ellos dicen que por eso están esos dos querubines sobre el propiciatorio. El propiciatorio se le llama el propiciatorio de la misericordia, porque Miguel y Gabriel se agarraron de la misericordia de Dios para no caer, porque la rebelión que hubo en ese entonces fue muy fuerte, pero los dos querubines se agarraron de la misericordia de Dios. Por eso ellos están sobre el propiciatorio que representa la misericordia de Dios. Y vemos también entonces la importancia de que el sacerdote fuera vestido correctamente. Y vuelve a hablar aquí de la santa vestidura de lino, y en su cuerpo tenían que ir esos calzoncillos de lino y ceñido el cinto de lino, y la mitra limpia lo iba a cubrir. Esas eran las vestiduras santas, sin antes lavar el cuerpo, su cuerpo completo. Entonces está hablando de una santidad completa. Está hablando de la justicia de Dios cubriéndolo desde la cabeza hasta el interior, hasta lo íntimo de él. Está hablando de santidad. Entonces vamos viendo los puntos importantes que eran necesarios para entrar al lugar santísimo. Estamos hablando de sacerdotes ungidos. Y no solamente ungidos, llenos de la unción del Espíritu, sino también sacerdotes vestidos correctamente, con santidad y con justicia. Porque hoy podemos ver mucho ministro que tal vez tiene unción del Espíritu, pero está teniendo problemas con sus vestiduras de santidad, y está teniendo problemas con la justicia de Dios sobre su vida. El sacerdote tenía que no solamente ser ungido, tenía también que vestir las vestiduras de justicia y santidad para entrar al lugar santísimo. Tenía que llevar
ser uno de los vencedores, ser parte de los vencedores de las iglesias del Apocalipsis. También tenía que ser no solo de los vencedores, sino que también ser parte de los sacerdotes que entran a la presencia de Dios con la intención correcta, ¿verdad? Con el amor correcto de parte de Dios, amando a Dios con todo su corazón. Entonces vemos varias cosas que son importantes aquí, que nos enseñan cómo entrar al lugar santísimo. También entraba, dice, para hacer sacrificios de expiación, eso ya lo vimos. Y hacía reconciliación tanto por él y por el pueblo, ¿verdad? Ok, entonces vemos entonces que el llamado para entrar al lugar santísimo es para todo hijo de Dios. Ok, tenemos que decir, Dios está llamando a todo su pueblo. Ahora, el llamado es para todos, pero no todos estamos tomando el papel de sacerdotes. Tenemos que aprender que tenemos que tomar este sacerdocio que está disponible para nosotros. Dice Hebreos capítulo 9, 11, 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces vemos aquí cómo el Señor, nuestro sumo sacerdote, dice que habiendo obtenido eterna redención, ahora nos abre nosotros el paso. Dice, habiendo nuestro amado Jesús hecho y obtenido la eterna redención, rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dándonos acceso a él. Siendo él el único sumo sacerdote, comparte con los sacerdotes el poder de entrar a su presencia. Y es que es interesante cómo hay cierta medida de gobierno y reinado con Cristo en el atrio exterior y en el lugar santo. Pero el lugar santísimo es donde nos convertimos en verdaderos reyes y sacerdotes que reinan con Cristo. Y es que vamos viendo en el camino del creyente, en el atrio, cuando nosotros entregamos, ofrecemos esos 5 sacrificios a Cristo, que es nuestra vida completa, por el pecado, por la transgresión, ofrenda de paz, ofrenda del holocausto, la ofrenda de granos. Hablábamos del amar a Dios, del amar al prójimo, de la paz de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros presentamos esos sacrificios que en el atrio, nos da cierta autoridad, nos hace caminar, ya ahí el Señor nos empieza a alimentar, el Señor nos empieza a dar pinceladas, empezamos a recibir los dones. Allí en el atrio es donde nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo, allí recibimos dones del Espíritu Santo y allí somos encaminados para entrar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo obviamente viene más unción, viene más madurez, viene más preparación, viene más de lo que Dios quiere, y todo eso nos prepara para que nosotros seamos los que el Señor dice, verdaderos reyes y sacerdotes que gobernarán juntamente con Cristo. Y allí es donde hay esa vida abundante. La vida abundante que Cristo prometió está en el lugar santísimo. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de solo un hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre,
Jesucristo. Y es que esto es lo lindo, porque todo es por Él. Él lo hizo completo. Todo el tabernáculo habla de Jesús, desde las bases del atrio, desde las cortinas, la puerta, todos los mobiliarios hablan de Cristo, los sacrificios hablan de Cristo, aún las columnas hablan de Cristo, la mesa de la proposición habla de Cristo, el candelero habla de Cristo, el altar del incienso habla de Cristo, el velo habla de Cristo, el arca habla de Cristo, todo habla de Cristo, porque todo fue hecho por Él y para Él. Todo es por Él, porque Él es el primero y Él es el último. Y es que eso es lo que como nosotros, como hijos de Dios, como la prometida o como que somos candidatos o candidatas para la novia del Cordero, podemos encontrar poder para entrar a las recámaras secretas del Rey de Reyes. En esta relación íntima con el Señor detrás del velo recibimos autoridad y poder. También aquí nos habla de determinar cosas bajo la unción de Cristo. Y yo hablaba con mi hermana Nati y el hecho de qué tremendo es cómo vemos siervos de Dios, ungidos de Dios, como un Pablo, como un Pedro, que hablaban con una autoridad tan certera como que si era Dios mismo. Bueno, así era, mejor dicho, Dios mismo hablando a través de ellos, y ellos no titubeaban. Porque, por ejemplo, cuando Pedro llegó a Ananías y Zafira y cuando le preguntaron, ¿vendiste tu propiedad en tanto? Ah, sí. ¿Y eso trajiste? Sí, en tanto. Y viene el Señor y le decía a Pedro, ¿y por qué le vendiste al Espíritu Santo? Por cuanto has mentido al Espíritu Santo, hoy vas a morir. Y así decretaban palabras de autoridad. No era como le decía a hermana Nati, no es que a veces uno le pregunta, Señor, ¿y tú qué harías en esta situación? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? O sea, esos son los niveles, esa es la diferencia entre alguien que ha entrado al lugar santísimo y alguien que todavía no entra al lugar santísimo o está en el proceso para entrar al lugar santísimo. Uno muchas veces le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga yo con esto? ¿Será que tú quieres que yo vaya o tú quieres que haga esto? Pero cuando ya se está en nivel del lugar santísimo, se actúan como lo hacía Pedro, como lo hacía Pablo, con la autoridad, ¿verdad? Por cuanto dijiste eso, vas a morir, o te va a caer una enfermedad, o vas a hacer esto, o vas a hacer lo otro. O como cuando el profeta, ¿cómo se dice? El profeta, el otro que estuvo con, ya se me fue, con Elías. Recuérdenme, se me fue ahorita el profeta. Alguien que abra el micrófono y me recuerde. Eliseo, cabal, Eliseo. Gracias. Eliseo, cuando Jesse, su criado, se quiso aprovechar de Naamán y le fue a quitarle o a pedirle en nombre de Eliseo. Eliseo le dijo, ¿sabes qué? La lepra de Naamán se te va a pasar a ti. Así, se te va a pasar a ti y tú vas a sufrir la lepra que tenía Naamán. O sea, esas palabras con autoridad. Vemos que fueron siervos de Dios y aún en la actualidad vemos siervos de ese calibre, porque el Señor ya está levantando otra vez siervos, aunque siempre ha tenido siervos, pero ahorita van a empezar a levantarse siervos de ese calibre. Y a eso es lo que nosotros queremos llegar, a ese calibre. Dios quisiera que nosotros llegáramos a ese nivel, a esa capacidad donde es que en el lugar santísimo el Espíritu Santo se hace uno. Por eso es que ese lugar es el secreto de Dios, es el secreto de la intimidad. Y recordemos, la intimidad habla de hacerse uno, así como es tan figura entre el esposo y la esposa, se hace uno. Así de la misma manera cuando el Hijo de Dios o el sacerdote entra en el lugar santísimo, se hace uno con el Espíritu. Entonces pasa de que se llega a ese nivel donde, como el Espíritu Santo está unido al espíritu del hombre, entonces el hombre es la boca de Dios
Dios habla a través del hombre y se habla con esa autoridad. Y eso es lo que nosotros queremos recibir de parte de Dios. Eso queremos aprender. Y el aprender y el hablar de las recámaras secretas del rey, el hablar del lugar santísimo, no podemos dejar de hablar, de cantar de los cantares. Y vieran que a la versión, nueva versión, la versión bíblica, sí, nueva versión internacional de 1984, es una versión que me encantó porque tiene, no sé, tal vez nosotros las mujeres somos así como dados al romanticismo, pero es una versión tan romántica de Cantar de los Cantares. Fíjense que la amada le dice allí en Cantares 1:4, le dice, hazme tuya. Qué diferente como lo dice en la versión Reina Valera. Porque la versión Reina Valera dice, atráeme. Atráeme, y le dice, y en pos de ti correremos, dice, ¿va? Eso dice la versión Reina Valera. Pero esta versión le dice, hazme del todo tuya, date prisa, le dice. Llévame, oh rey, a tu alcoba. Regocijémonos y deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Y le dice, sobran las razones para amarte. Le dice la esposa al esposo, le dice, sobran razones para amarte. Y luego dice ella, morena soy, pero hermosa, hija de Jerusalén. Morena como las carpes de cedar, pero hermosa como los pabellones de Salmá. Entonces me encanta esta versión porque es que en la recámara secreta del rey, que es el lugar santísimo, es donde nos hacemos unos con el Espíritu. Y ese es el nivel de novia, es el nivel de esposa que alcanza todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios que entra al lugar santísimo. Por eso es nuestro anhelo de aprender y de conocer cuál es la forma correcta, cómo Dios quiere que entremos a este lugar santísimo. Para ser, porque ahorita solo somos candidatas a novias, imagínense, ni siquiera somos todavía la novia del Cordero. La novia va a ser arrebatada y es la que luego se va a casar con él. Entonces todos nosotros como pueblo de Dios somos aspirantes a la novia de Cristo. Pero esto es lo lindo, porque la novia o la esposa del Cordero, cuando entra al lugar santísimo, desde ya, una vez que nosotros nos convertimos en novia, ¿verdad? Podemos, entra este verso, capítulo 4, habla ya de una relación tan importante y tan seria como es ya un matrimonio. Y le dice ella, hazme del todo tuya, date prisa, le dice. La novia está ansiosa. El último verso de la Biblia dice, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Y por eso ella le dice, date prisa. Bandilla, perdón. Date prisa, le dice. Y le dice ella, llévame a tu alcoba. ¿Por qué? Porque la novia de Cristo está ansiosa. Ansiosa de que el rey venga para que la lleve a la alcoba. Le dice, regocijémonos, deleitémonos juntos, le dice, celebraremos tus caricias más que el vino. Es que sobran razones para amarte. A mí me encantó esta expresión. Sobran razones para amar a Cristo. Sobran razones para amar a Dios, para amar al Espíritu Santo, que es Dios con nosotros, ya que Él nos anhela celosamente. Sobran razones para que nosotros aprendamos cómo Él quiere, cuál es la forma correcta. Tenemos que aprender, así como una novia quiere saber todo del novio. Por ejemplo, si la novia quiere, hoy le quiero cocinar, lo voy a invitar a mi casa y le voy a cocinar. Pero yo primero le pregunta, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta? Mira, ¿qué te gustaría? La novia quiere agradarlo. Entonces nosotros como candidatas, como candidatos a la novia del Cordero, necesitamos saber y preguntarle al Señor, ¿cómo es que tú quieres?
¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres que yo sea contigo? ¿Cómo quieres que yo te trate? ¿Cómo quieres que yo me presente delante de ti? Tú no quieres que yo me presente sin unción. Tú no quieres que yo me presente sucia, arrugada. Tú no quieres que me presente con ropa inmunda. Tú quieres santidad en mi vida. Y cuando nosotros aprendemos a conocer los gustos del Señor, cómo Él quiere que seamos, entonces nosotros nos encaminamos a eso. Trabajamos en agradar a aquel que murió y dio su sangre, dio su vida por nosotros. Eso es lo que hace todo aquel que es candidato para novia. Está buscando agradar. ¿Qué tengo que hacer para agradar? ¿Qué tengo que dejar para agradar? ¿Qué sacrificios tengo que hacer para agradar? No me importa si yo tengo que dejar mis gustos, si yo tengo que dejar esto, lo otro. Si es por ti, yo lo quiero hacer porque yo quiero agradarte. Y sigue la amada aquí en Cantares 1:7, le dice ella, miren, cuéntame, amor de mi vida, le dice ella, ¿dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde a la hora de la siesta los haces reposar? ¿Por qué de andar vagando yo entre los rebaños de tus amigos? Ella le sigue preguntando, yo quiero saber, y tan linda porque le dice, cuéntame, amor de mi vida. Es que Él es el amor de nuestra vida, por eso yo me encantó esta versión, porque de verdad lo hace a uno más enamorarse del Señor. Esas palabras son tan lindas y uno se pone a decir, eso es exactamente lo que yo anhelo decirle al Señor. Cuéntame, Señor, ¿qué haces? ¿Dónde reposas? ¿Dónde tomas tus siestas? ¿Dónde estás tú? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo es que tú caminas? Yo quiero caminar como tú caminas. ¿Qué es lo que agrada a tu corazón? ¿Qué te hace sonreír? Yo quiero saber, yo quiero conocer el camino. Y Él le dice, si no lo sabes, bella entre las bellas, le dice Él, ve tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las moradas de los pastores. El velo fue roto, la carne de Cristo fue crucificada y hay libertad. Ya hay libertad por medio de su sangre, hay un camino nuevo. Entonces, el camino ya está, y eso nos muestra el tabernáculo, nos muestra el lugar. Le dice Él, ¿no lo sabes, bella de los bellas? Aquí está mi palabra, guíate. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo quiero que te comportes? ¿Cómo quiero que me ames? Porque no podemos amar a Dios a nuestra manera. Es que yo así soy y así amo a Dios a mi manera. Hay una forma de amar a Dios, solo hay una forma de agradarlo, es a la manera de Él. Y por eso, porque es a la manera de Él, el velo fue roto de arriba hacia abajo, para que nadie dijera que fue el hombre que rompió el velo, porque el velo lo rompió el Padre para que nuestro acceso fuera a Él, no el hombre. Por eso es que, vuelvo a decir, es a la manera de Cristo. Pues por medio de Él, que mira qué lindo este verso de Efesios 2:18, está la Trinidad completa. Dice, por medio de Él, Jesucristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Qué lindo, cómo en perfecta armonía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando a nuestro favor, trabajando para enamorarnos, trabajando para transformarnos, trabajando para que nosotros lo amemos, enamorándonos cada día, y es que podemos experimentar ese amor. Bueno, y en el capítulo 2 yo estaba viendo en esta versión cómo habla que el tiempo, dice el Señor aquí, ustedes lo pueden revisar allá, si no, no continúo. Dice que en este verso del 2:10 al 17, dice el Señor, el tiempo llegó. Amada mía, es tiempo de despertar, porque yo estoy a las puertas. Ustedes van a ver ahí qué lindo es eso. Pero entonces, como seguimos anhelando, seguimos queriendo saber ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué quiere el Señor? Porque nosotros queremos agradarlo, ¿verdad? Entonces, hay exigencias para los sacerdotes. Habían exigencias físicas para el sacerdote. Dice Levítico 21:4,
no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Miren, importante, el sacerdote era santo y es algo que nosotros tenemos que tener bien clarito y bien selladito en nuestra mente, aquí ve, en nuestro corazón, que somos gente apartada para Dios. Dice, no se harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Esto todo habla de santidad, de no ser como las demás personas, de no seguir las tradiciones o seguir las costumbres del mundo, ¿verdad? En su forma, porque estas tres cosas hablan de su aspecto, de cómo él, de su arreglo personal más que todo, de la santidad que debería de haber, de no ir con las modas. Imagínense ustedes que esto de la tonsura de la cabeza ya lo hacían en aquel entonces, esos cortes raros y sobre su cabeza, cortes raros, eso no le agradaba al Señor, ¿verdad? Entonces, y dice que muchos se cortaban la cabeza y dice que la barba tenía que estar recortadita y tenía que estar bien sin ser rapada de una vez. Entonces tampoco en la carne, rasguños, miren qué interesante, desde entonces estaban los rasguños y las marcas, porque dice el Señor, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios en su cuerpo, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios que ellos ofrecen son santos. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo, así es que nosotros también tenemos que buscar esa santidad. En la versión Dios habla hoy dice, no se raparán la cabeza, ni se afeitarán la barba, ni se harán heridas en su cuerpo. Lo dice más claro la versión Dios habla hoy. Pero también habían unos defectos espirituales que yo quiero hablarles hoy. Vamos a hablar un poquito de cada uno, pero son defectos. No, aquí eran defectos físicos, ¿verdad? Pero los vamos a ver en defectos espirituales, porque ahora entendemos que Dios no hace acepción de personas. Dios no discrimina a nadie. Y en ese tiempo él estaba planteando un lineamiento o un reglamento de cómo él quería a sus sacerdotes. Dice Levítico 21, 17 a 20, que le dijera a Aarón, ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. Y esto nos habla de que estos defectos físicos no nos dejan entrar al lugar santo. Vean que estamos hablando que los que tienen estos defectos no pasan del atrio. Por eso tenemos que apelar el ojo aquí, tener mucho cuidado y examinar bien estos puntos. Porque los que tenían estos defectos y ahora los que tienen estos defectos espirituales no pueden pasar al lugar santo, no pueden entrar a ofrecer el pan a la mesa de la proposición, o sea, no tenían entrada al lugar santo. Vamos a ver quiénes son. En efecto, dice, no deberán acercarse nadie que tenga algún defecto físico. Primero, ninguno que sea ciego. Hablando de que alguien que no es capaz de ver la obra de Dios en su vida. Por eso el apóstol Pablo le decía a los de Éfeso en su carta, en el capítulo 1, verso 18, que él oraba para que fueran alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, decía Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aquel ciego, el cristiano ciego, que no entiende por qué el Señor lo está tratando o no quiere darse cuenta, no quiere ver la obra de Dios en su vida y a todo le pone despropósito. En lugar de decirle, Señor, yo necesito, ahorita soy ciego porque no entiendo, pero muéstrame porque si tú me muestras, yo voy a entender. Y por eso Pablo le decía a los de Éfeso,
Yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Y es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Que nuestros ojos sean abiertos. Que nuestro entendimiento sea alumbrado. Para que nosotros veamos, dejemos de ser ciegos. Y entendamos qué es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué está permitiendo? Dios no es malo. Dios no está permitiendo su prueba o su proceso porque a él se le antojó y estaba tan aburrido que dijo: voy a poner a prueba a esta mi hija. No es así. Toda la palabra de Dios dice que todo viene y obra para bien a todos los que amamos al Señor. Entonces todo lo que viene a nuestra vida tiene un propósito, pero a veces estamos ciegos y no entendemos. Pero necesitamos abrir nuestros ojos, que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestros ojos sean abiertos para que entendamos cuál es la esperanza a que hemos sido llamados. Muchas veces tenemos un ministerio y no entendemos porque el Señor nos llama a un ministerio y se nos presentan pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y viene esto y viene lo otro y sale otra cosa y sale. Dios mío, nunca voy a salir. Y a veces no entendemos que esas son ataduras que el Señor ha permitido que salgan a luz porque Él quiere romper. Él no quiere usarte si estás atado. Él no quiere usarte si todavía hay pecado en tu vida. Entonces Él permite que afloren esas áreas, que afloren esos enemigos para que tú aprendas a romper, para que tú aprendas a tomar autoridad, para que tú aprendas a crecer. Entonces por eso es importante tener los ojos abiertos, porque solo el que tiene ojos abiertos puede entrar al lugar santo para ofrecer el pan de Dios. Entonces la ceguera, ¿cómo se llama? No puede, el ciego, perdón, no puede entrar al lugar santo. Por eso tenemos que salir de la ceguera espiritual. Y solo se hace pidiéndole al Espíritu Santo que se nos abran los ojos de nuestro entendimiento. Otro defecto físico era cojo. Dice que es cojo, es un sinónimo el claudicar. Tiene que ver con su caminar, el cual debe ser recto delante de Dios. Hebreos 12:13 dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En el atrio es donde debe ser sanada la cojera. Si nosotros no estamos caminando rectamente delante de Dios, no podemos entrar al lugar santo. Por eso es que es importante, miren, todos estos defectos son tan necesarios que nosotros nos revisemos. No vaya a ser que haya algo cojo en nuestra vida y el apóstol Pablo habla en Hebreos y dice: tiene que ser sanado. Si hay algo cojo en nuestra vida, hagamos sendas derechas para que lo cojo no se salga, sino que sea sanado. Buscar la sanidad de la cojera. Tenemos que pedirle al Señor: Espíritu Santo, revélame. ¿Hay cojera en mi vida? Por favor, muéstrala para que yo sea sanada, porque el Señor quiere meterte al lugar santo y te está diciendo: estás cojo. Por eso yo te llamé para entrar al lugar santo, pero tú te presentó una situación para que tú veas que tienes cojera, para que veas porque estás ciego. Yo no te necesito cojo. Yo no te quiero ciego. Yo quiero que tú abras los ojos para que veas lo que yo estoy haciendo y lo que puedo hacer por ti. Lo que puedo hacer en ti. Cuánto yo te puedo usar. Abre tus ojos del entendimiento para que veas. Corrige la cojera. Tu caminar está incorrecta delante de Dios. Corrígela, porque yo no te quiero cojo para que entres al lugar santo. Porque ningún cojo va a entrar al lugar santo. El Señor no quiere cojos, tampoco quiere mutilados, alguien que ha perdido la capacidad para hacer o para caminar, porque lo mutilado podía ser un brazo, podría estar mutilado de un pie, y eso específicamente el servir al Señor y a los que estamos alrededor. Si nosotros hemos perdido la capacidad de servir, de hacer, o hemos perdido la capacidad de caminar en la dirección que Dios nos ha dado, entonces el Señor quiere que nosotros vengamos a Él para que sea restaurado lo mutilado.
También lo mutilado habla de anulación de carácter. Puede ser algo, puede ser en tus manos algo que tú has dejado de hacer y has sido imposibilitado para hacerlo. Tal vez tu caminar, un pie mutilado y no te deja, algo que no te deja caminar, ha sido, ¿cómo se llama? Como neutralizado, porque eso es la mutilación, algo que te neutraliza. También puede ser en tu carácter. El enemigo usa mucho la anulación del carácter para que la persona no entienda y no levanta cabeza, y para que todo el tiempo se quede allí tirado, atado, ¿verdad? Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo mutila, anula la obra, anula nuestro caminar, anula nuestra alma, nuestro carácter, nuestro espíritu. Y el Señor dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Tenemos que entender que es Dios el que nos levanta, es el Dios el que puede levantarnos, el Dios que puede restaurar ese carácter anulado, esa obra, ese amor, ese servicio que ha sido anulado, ese caminar que ha sido anulado por X o por Y razón. El enemigo va a usar cualquier cosa para mutilarte, para anularte, para que tú no camines al lugar santo, porque Él sabe que si tú estás mutilado, porque si Él ha entendido que los mutilados no pueden entrar al lugar santo, y si no pueden entrar al lugar santo, imposible entrar al lugar santísimo. Y esa es nuestra meta. Entonces, el enemigo va a hacer hasta lo imposible para mutilarte. Va a usar a tu propia familia, va a usar a los seres que amas, puede usar un jefe, puede usar a cualquiera, muchas veces autoridad, puede usar a un líder, puede usar a un ministro. Desgraciadamente, aquellos que se dejan usar para mutilar tu vida. Pero Dios está aquí para decirte, yo quiero restaurar lo mutilado. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Pero si Dios entra, le permites al Espíritu Santo obrar en tu vida, Él va a quitar lo que el enemigo te robó. Va a quitar, esa mutilación que el enemigo provocó en tu vida. Y lo que te robó, el Señor te lo devuelve. Porque el anhelo del Señor es que entremos al lugar santo. Y mutilados no podemos entrar al lugar santo. Era algo que era imposible. Otra cosa, otro defecto era ser deforme. Y eso deforme, dice que habla de alguien deformado por exceso de miembros, o alguien sobrado o tener de más. Y esto nos está hablando de orgullo, de autosuficiencia. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. Y recordamos en Daniel capítulo 5, verso 20, lo que le pasó a Nabucodonosor. Dice que cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Entonces, el deforme es aquel que le sobra. Todo lo puede hacer, él quiere manejar todo. Es aquel que, el deforme se le habla, puede ser aquel que tiene 3, 4 manos o incluso dedos extras. Hablaba de dedos extras, manos extras, incluso piernas extras, ¿verdad? Y eso habla de querer abarcar todo, del orgullo, que nadie lo hace como yo. Es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Es que solo hay una manera de hacerlo y esa es la manera mía, ¿verdad? Ese es alguien deforme, el que el orgullo lo cubre, el que el orgullo, ese es el tercer brazo, es ese cuarto brazo, es ese brazo, ese miembro extra. Nadie lo hace como yo, nadie camina como yo, nadie ve las cosas como yo las veo, nadie habla como yo las veo, nadie escucha como yo escucho. Es que yo, ¿se dan cuenta? Es un yo. Altivez de ojos y orgullo de corazón es pecado. Y ningún deforme, ningún orgulloso entrará al lugar santo, ¿verdad? Y es uno de los deseos de la carne que nosotros tenemos que marcar. Y más que un deseo de la carne, yo creo que es como la mamá de todos los pecados, porque todo nace del orgullo.
todo nace del orgullo. Hasta el elevarse como el menospreciarse es orgullo. Entonces como que el orgullo es el papá y la mamá de todos los pecados. Entonces por eso es que el Señor decía, no, deforme yo no quiero en el lugar santo. Nadie deforme puede entrar. Entonces qué importante es que nosotros nos humillemos delante y digámosle al Señor, examina mi corazón, como le decía el salmista, examina mi corazón y ve si hay iniquidad, ve si hay orgullo, Señor, ayúdame a tratar el orgullo, aunque posiblemente el orgullo sea el último que se quite, pero hay que irle arrancando esas deformidades, esos pedazos, hay que ir haciendo pedazos ese orgullo y ir sacando esos pedazos. ¿Recuerdan que el Señor dijo que teníamos una viga en nuestro ojo? ¿Sí? Hay que ir arrancando pedazo por pedazos esa viga para ir viendo. A medida que nosotros vamos sacando la viga, empezamos a ver claramente. Pues así es el orgullo, hay que irlo quitando pedazo a pedazo, porque el orgullo abarca todos los deseos de nuestra alma. Entonces el orgullo hay que hacerlo pedazos, poco a poco. ¿Por qué? Porque ningún deforme va a entrar a la presencia de Dios. Ninguno podía entrar al lugar santo. Y seguimos. Dice otro, lisiado de pies o de manos. Habla de quebraduras, habla de quebrantamiento, habla de afligidos, de heridos, de fracturados. Por eso es tan importante aprender a avanzar, no quedarnos tirados o atados, porque a libertad hemos sido llamados. Y es que esto nos habla de que muchas veces el enemigo va a traer muchas cosas a nuestra vida, va a traer, Dios mío, pruebas tan difíciles que nos dejen marcados o nos dejen quebrantados, que nos dejen hecho pedazos nuestro corazón, o heridos o afligidos. Hay personas que llevan cargas, llevan corazones quebrantados por años de años, ¿verdad? El quebrantamiento de espíritu, mucho hijo de Dios aún anda con quebrantamiento de espíritu, quebrantados con aflicciones pasadas. Y el Señor me hacía recordar esta semana, ya no te acuerdes de la aflicción, porque eso es pasado. Ya no más aflicción. El Señor me estaba diciendo, no te quiero lisiada, no quiero que esos quebrantamientos del pasado te quiebren o te hagan lisiada de tus manos o de tus pies para que tú no avances. Yo no quiero que recuerdes el pasado, las heridas, las aflicciones del pasado, eso es pasado. Avanza, levántate, avanza, porque el Señor a eso vino. Lucas 4:18-19, el Señor mismo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a dar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Mire, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Vean, cuánto pueblo de Dios todavía anda oprimido por el pasado, cuánto pueblo de Dios anda quebrantado su corazón, todavía anda cautivo de heridas, de problemas. Es que viera usted, mi papá me violó, mi papá me hizo esto, mi mamá me vendió, mi mamá me tiró un basurero y toda la vida. Y no es que se menosprecie o que se podría decir, yo le diga, mire, eso no es nada. No, porque yo sé que son cosas muy duras. Hay cosas que son demasiado duras para resistir. Pero Dios dice, todas las cosas son hechas nuevas. Aquí todo ha sido, lo viejo ha pasado y todo está siendo hecho nuevo. Entonces el Señor ya dice, ya no te quiero ver lisiado de tus pies y de tus manos. Levántate, suéltate, porque aquí estoy yo para sanar tu corazón quebrantado, para darte libertad. Aquí vine yo para sacarte y sacar tu corazón oprimido y darte el año agradable, para que vivas en el año agradable del Señor, en el año agradable que tú puedas entrar al lugar santo. Otra cosa que dijo que no podía entrar eran los jorobados. El jorobado es el arqueado, el contraído, alguien que no se puede enderezar por ataduras de espíritu.
En Lucas capítulo 13, el Señor se cuenta la historia de una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la tenía atada hacía 18 años y esa mujer estaba encorvada. Ya hablamos la vez pasada de eso, cómo esa mujer no podía levantar su rostro al cielo. Ella no podía decirle, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El enemigo la tenía oprimida. Espíritus inmundos tenían, ¿cómo se llama? Arqueada esta mujer. Solo la dejaban verse a ella misma. Ella solo miraba para ella misma, lo triste que estoy, lo inútil que soy, lo incapaz de soy. Eso es el espíritu encorvado. No te deja levantar tu mirada al cielo y decir, mi socorro viene de Dios. Yo no soy capaz, pero Él sí es capaz y toda capacidad viene de Él. Yo no soy nadie, pero Él, el que está arriba, mi Padre que está en el cielo, Él me ayuda. Pero el jorobado no mira más que su propia condición. Y en esa condición, el mirarse, cuando nosotros solo estamos viéndonos a nosotros mismos y nuestra condición, miren, no salimos, es un círculo vicioso y no salimos y no nos permite avanzar para llegar al lugar santo. Y el Señor, porque el Señor no quiere jorobados, no quiere gente en el lugar santo que solo se esté viendo su inutilidad, no quiere gente que esté viéndose a sí mismo o buscando lo propio, lo suyo propio. Él quiere gente en el lugar santo que sea capaz de dar su vida, gente que en el lugar santo que sea capaz de darlo todo por Dios, ¿verdad? Otro que no podía entrar en el lugar santo eran los enanos. Alguien que no había podido crecer, ¿verdad? No había crecido, no ha crecido en el Señor porque la vida posiblemente lo dañó de tal manera que no pudo crecer, ¿verdad? La vida le impidió crecer. Y otros que tal vez teniendo alimento para crecer, no supieron aprovecharlo eficazmente para crecer. Fueron cuerpos que le metieron tantos alimentos, pero su cuerpo no fue capaz de asimilarlo para crecer. Entonces, el enano está hablando de una inmadurez, ¿verdad? Es todo lo contrario a la madurez a lo que Dios nos quiere llevar. Entonces, los enanos son aquellos que ya no tienen lugar para crecer. El enano ya por más vitaminas o por más que usted quiera estirarlo, no va a crecer nunca el enano. Pero eso es en lo físico. Pero en lo espiritual, si hay algún área enana en nuestra vida, el Señor te dice, yo quiero que ese enano crezca. Yo quiero que me deje su enano porque para mí no hay nada imposible, porque yo te quiero en el lugar santo. Yo no sé usted, pero yo tengo que revisar mi vida. Si hay áreas de mi vida enanas, que las hay, tengo que traerlas al Señor y decirle, Señor, mira, estas áreas están enanas, ayúdame a crecer. Dame tu super vitamina del Espíritu Santo para que esto crezca, porque yo quiero entrar al lugar santo. Y yo sé que ningún enano podía entrar al lugar santo. Y estamos hablando de sacerdotes. Estas son cosas de los sacerdotes. No estamos hablando de gente del mundo. No estamos hablando de gente que no era sacerdote. Estamos hablando de sacerdotes que siendo sacerdotes, por tener estas deficiencias, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es la palabra? Defectos. Por tener estos defectos en su vida, no podían entrar al lugar santo, aunque fuera descendiente de Aarón, sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, aquí hay otros versos, pero ya quiero seguir. Maine dice que tenga sarna o tiña. Es caspa, dice que es caspa, es salpullido. Son erupciones de la piel que producen comezón. Entonces, ningún sacerdote debe de padecer de comezón. Es peligroso porque la comezón aparta del camino de Dios. Segunda de Timoteo 4:3-4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán. ¿Se dan cuenta el peligro de la comezón? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Esas fábulas es lo que representa la costra, piel muerta, cosa muerta, ¿verdad? Esa es la costra, la fábulas. La gente, un sacerdote que está oyendo cualquier cosa, que tiene comezón de oír y anda, busca aquí, busca allá, en lugar de buscar en la palabra de Dios y en la sana doctrina, hay mucho peligro.
Tampoco ese está capacitado para entrar en el lugar santo. Tenemos que decirle al Señor, Señor, por favor, ordena mis pensamientos. Alumbra mis ojos para que yo entienda cuál es la sana doctrina y no preste mi oído para esos tipos de maestros que enseñan conforme a sus propios deseos. Esos maestros donde le hablan y le dicen, mire, es que usted necesita ser feliz. 10 pasos según la Biblia para la prosperidad. 10 pasos para que usted se enriqueza. 3 pasos para que usted tenga el matrimonio feliz. 5 pasos para que usted obtenga el trabajo de sus sueños. 5 pasos para que usted se convierta en un maestro. Y lo único que le están hablando es de lo que usted puede ser, de lo que usted puede llegar a ser. Usted esto y que usted se merece tener un matrimonio, usted se merece tener buenos hijos, usted se merece esto, usted. Y entonces todo es en razón de alimentar el yo. Esos son los falsos maestros que enseñan conforme a sus propias concupiscencias. Y si el sacerdote, mire, no tendrá ninguno de los otros defectos, pero si tiene comezón, cuidado, porque si le agarra comezón, es erupción de su piel y produce caspa. Y va a terminar en fábulas, metido en fábulas, en cosas que no tienen nada que ver, en cosas muertas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso, cuidado con nuestros oídos, tenemos que circuncidarlo. Ya voy a terminar, hermanas, perdón. Las cataratas de los ojos. Alguien que tenía cataratas en sus ojos es la opacidad, dice, de la lente natural del ojo y causa pérdida de la visión y la ceguera. Y esto está asociado con la religión, con el fariseísmo, por lo que Dios cierra su revelación a causa de este pecado. Hay pecados de religión donde el Señor va cerrando la revelación, va cerrando la vista, porque se están metiendo en cosas religiosas y en cosas vanas, ¿verdad? Jesús le dijo en Juan 9:39 a los fariseos, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mira, entonces el Señor le está hablando a los fariseos, a los que creían que era por obras, por obras o por apariencia, más que todo, que creían que era agradar a Dios por apariencia. Eso es cataratas en los ojos. Cuidado, porque dijo el Señor que Él había venido para los que dicen ver, sean cegados. Porque ese es un gran pecado. La religión y el fariseísmo es un gran pecado. Porque el Señor le decía a los fariseos, ni ustedes entran al reino ni dejan a otros entrar. Y cuando hacen un prosélito, lo hacen más hijo del diablo que ustedes. Entonces, qué peligroso es eso, la catarata, la religión, aquello que solo se basa en las obras, en la apariencia. Ay, sí, que me vean, que yo soy grande, que yo vean cómo enseño, pero por dentro, delante de Dios, me estoy volviendo ciega y la revelación se está cerrando porque Dios está viendo que en lo que me estoy convirtiendo en un fariseo y ya están viniendo cataratas a mis ojos, hasta que la vista es quitada completamente. Bueno, ahí hay otra cita que ustedes la puedan ver. Dice, y por último, el que haya sido castrado. Dense cuenta. Eso hablaba de ser eunuco o hablaba de sacerdotes con testículo magullado, herido, aplastado, atrofiado o castrado. Y esto habla de la pérdida de la capacidad de reproducirse. Pérdida de fuerza, de vigor, de ser hombre, de valentía. El Señor siempre dijo, el apóstol Pablo le decía a los corintios, velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y esto habla de capacidad. El Señor quiere que nosotros empecemos a reproducir. Que lo que Dios nos está dando en el atrio seamos capaces de transmitir a otros y llevar a otros también a esa misma crecimiento, que podamos reproducirnos en otros. En este proceso yo estoy en el atrio, estoy presentando sacrificios y estoy en proceso, pero mire usted, en este proceso yo estoy haciendo que me estoy reproduciendo en otros, estoy haciendo que otros también salgan adelante, que otros también caminen.
Y es que eso es lo que el Señor quiere, que todos estos defectos nosotros los pongamos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de su Espíritu Santo, y que el Señor nos ayude, porque si se han quitado de nuestra vida todos estos defectos, que aprendamos a caminar, porque nuestro lugar es en el lugar santo, allí nos quiere el Señor. El Señor dijo que su ministerio vino a quitar todo defecto. Eso lo veíamos en Lucas, lo acabo de leer. En Lucas 4:18, Él quiere eso porque el Señor decía, nadie con defecto, por más que sea del descendiente de Aarón, si tiene defecto, no puede entrar a ofrecer sacrificios a mí. No podía entrar al lugar santo a ofrecer ni siquiera el pan. Por eso, Isaías 43:4 dice, vos que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Como el Señor viene a arreglar todo. ¿Le sobra, hermana? Pues que el Señor se lo baje y se lo ponga a nivel. ¿Le falta, hermana? ¿Tiene valles? Pues el Señor se lo va a alzar al nivel. Está torcido, deje que el Señor lo enderezca. Está áspero, dejemos que Dios nos allane, porque el Señor quiere prepararnos para que seamos sacerdotes que podamos entrar a servirle a Él. Los defectos espirituales evitan presentar pan en el lugar santo, mas sin embargo, sí podían comer del pan de los sacerdotes. Pueden ser enseñados. Esto significa que pueden ser enseñados por otros. Pero, miren pues, los sacerdotes que tenían defectos no podían pasar del atrio. Entraban al atrio, pero no podían entrar al lugar santísimo, el lugar santo. Mas, sin embargo, si un sacerdote le traía pan, porque el pan de la proposición era para los sacerdotes, entonces ellos podían comer. Aún con defectos, ellos podían comer palabra, pero ya esa palabra, ese pan que reciben allí, si no es corregido su defecto, no pueden pasar al lugar santo. Pueden comer del pan, pueden comer, pero ya ellos no pueden entrar a presentar ofrenda al Señor. Hijo, me quedé corta, el tiempo me quedó corta, pero gracias al Señor, yo creo que es importante que trabajemos en estos defectos, que pidámosle al Espíritu Santo que alumbre nuestros ojos para que podamos entender, porque nuestra meta es el lugar santísimo. Necesitamos conocer qué necesitamos para llegar hasta allá, porque esa es nuestra meta, llegar al lugar santísimo, para entrar a la recámara, a lo secreto de nuestro amado, para disfrutar de sus amores. Amén.